se brindó para los argentinos. No movido por su gran generosidad y su amor al prójimo. Nació el 4 de julio de 1895 en Esperanza, provincia de Santa Fe. Esteban Laureano Maradona fue un médico con una profunda vocación de servicio. Obtuvo su título en la Universidad de Buenos Aires en 1926 con diploma de honor. Desde 1935 y durante 25 años vivió en Estanislao del Campo, un pequeño pueblito en donde el tren que lo llevaba a Tucumán se detuvo a hacer un transbordo de pasajeros y donde se quedó a atender a una parturienta que se debatía por su vida y la de su hijo en medio del monte formoseño. Durante todos esos años, Maradona no solo atendió a los nativos, sino que también estudió sus costumbres e incorporó a sus conocimientos los de la medicina tradicional aborigen. El doctor Maradona se sintió enfermo, era un tío de mi marido, y entonces tuvimos la intención de protegerlo, y así fue como estaba tan ya decidido a salir de allá de donde estuvo por más de 50 años, en medio del monte, decidió salir porque él se sentía enfermo, entonces lo trajimos a casa. Y él estuvo un tiempo internado en el hospital provincial, y después vino a casa. Yo estaba preocupada porque era una persona de edad, vino con 92 años, y sobre todo porque teníamos una familia muy numerosa, de 10 hijos, pero él estuvo muy bien, rodeado de sus nietos, de sus sobrinos, digo, y sobrinos nietos, evidentemente, y por nosotros protegido, muy natural, con su tratamiento con todos nosotros, muy cariñoso, siempre afectivo, nunca se quejó de nada, era un ejemplo de vida en su última etapa de su edad, que ya tenía 90 y pico de años, que llegó casi hasta los 100 años viviendo acá con nosotros. Y nunca estuvo molesto, nunca se quejó de nada, siempre un ejemplo de vida, contaba anécdotas. Él siempre contaba cuando llegó a Formosa, que no lo conocían, que curó un chiquito de 3 años que se había ahogado y que estuvo luchando con él, dándole vida como 6 horas. El chiquito tenía 3 años, estaba jugando cayó con un ternerito que lo tenía atado, lo tiró en un charco y lo encontró la madre semi ahogado. Y él recién llegaba a Estanislao, se había quedado ahí en Estanislao del Campo por esa señora que no podía tener su familia. Era un pueblito de ferroviarios. Entonces lo salvó. Y ya ahí vinieron de todos los puntos cardinales a buscar un médico, esa zona totalmente inhóspita y olvidada, ¿no? Y él siempre recuerda que ese chico que él salvó, después siempre lo visitó y fue una persona de bien, y mucha gente así que él recordaba con tanto cariño, como en la época de la Guerra del Paraguay también tenía muchas anécdotas. Él tenía una madrina de guerra porque cada paraguaya era madrina de un oficial o de un soldadito en la guerra. Por eso muchas veces le atribuyen novias que él no tenía, era una madrina de guerra, la señorita Scherer, que siempre se acordaba de ella, ¿no? Y bueno, él era feliz con sus recuerdos. Tenía una paz interior increíble, era puro espíritu. Uno se daba cuenta que era un ser superior, desprendido de todo el materialismo que tanto a nosotros nos tiene como esclavizados, ¿no? Antes yo he tenido que operar hasta arriba de una carreta y atender parto, y bajo la luz de la luna, o de las estrellas muchas veces,
y con el resplandor de un fogón yo he tenido que atender enfermos. Sí, él se lo pasaba escribiendo y leyendo. Tenía sus obras inéditas que se las pasaba corrigiendo y nosotros se las pasábamos a máquina. Y permanentemente se levantaba con la luz del día, tomaba su mate cocido y ahí se ponía a trabajar. Permanentemente era una persona muy disciplinada. ¿Era de tomar mate o mate cocido? Tomaba mate cocido, no tomaba mate con bombilla, pero le gustaba, conocía la importancia de las vitaminas que tiene la yerba, y entonces él sí se tomaba muchísimo mate cocido, se mantenía con eso y sus comidas, que comía muy bien, obviamente frugales, pero él era un hombre sano. Como siempre decía, yo soy un hombre sano, soy un hombre viejo, nada más. Y nunca he estado enfermo, mire, más de 50 años. Y yo como soy médico, más de 60 años. De manera que he razonado y hasta ahora a veces estoy bien, otras veces mal. Pero claro, 96 años ya. Yo no soy un enfermo, joven. Yo soy un viejo nada más. Y los viejos no tienen cura, pues. Haber vivido, porque también compartió, ¿no?, la misma pobreza que compartían justamente la gente que atendía. Sí, es admirable cómo él se puso a la par de todos ellos, no como un padre en forma paternalista, sino como un verdadero amigo. Doctor Maradona me parece que tiene un sentir a su prójimo. Defendía todo nuestra gente para que haya su derecho, ¿no? Él los respetó en todo momento en su persona y se puso a, como él decía, me arremangué para ayudar a esa gente. Tantos necesitados, perseguidos por las enfermedades y sin esperanza. Él los enseñó, sobre todo a los aborígenes, les enseñó a trabajar, a sentarse, a hacer ladrillos, por eso se asentaron, porque ellos se trasladaban de un lugar a otro en la selva. Y ¿Está hablando en Estanislao del Campo? Sí, él estaba en Estanislao del Campo, que antiguamente era Guaycurú, la estación. En una zona a 200 kilómetros más o menos de la capital, de Formosa, internada yendo en la selva, yendo para Salta. Y bueno, fue casualidad, obviamente, él volvía del Paraguay, iba a visitar a su hermano y quedó allí. Y se quedó, pero él ya tenía esa inclinación hacia, hacia el servicio, porque él era un servidor de la medicina. Él iba a visitar a los enfermos, no esperaba que los enfermos fueran a verlo. Él se internaba en el monte y los iba a visitar, a todos, uno por uno. Y es otra cosa que escribía poesías. Para nosotros fue una alegría tenerlo en casa, fue un regalo de Dios verdaderamente, porque tener una persona tan extraordinariamente bondadosa, tan filantrópica, que a él no le importaba nada lo material, sino toda la parte para resaltar las virtudes de toda la gente que tenía a su alrededor. Fue un regalo de Dios verdaderamente tenerlo en casa los últimos años. Le ha quedado a usted parte también de la historia del doctor Maradona, ¿no? Es decir, todavía algunos libros sin publicar, ¿no? Que yo creo que, bueno, ese es uno de los tesoros más preciados que tiene la familia. Sí, es cierto, lamentablemente todavía están sin publicar, esperando que haya dinero o alguna entidad se pueda concretar esa esperanza que él tenía de ver sus obras publicadas. Alguna vez
en bien de la posteridad, por todo lo que él estudió, por todo lo que él, porque no solamente curó, sino que escribió, estudió y dibujó muchas de las plantas y es decir, de la flora y la fauna de esa zona, ¿no? Él estudió, era como un científico, todo iba anotando a través de los años. O sea que esperamos que alguna vez se puedan editar. Él es un hombre que escribió a través de la selva, todavía no fue la segunda edición, se agotó hace muchos años y nos gustaría que se publicara otra vez, que es un relato del indio, del aborigen, en su espíritu, su forma de trabajo, sus costumbres y la flora y la fauna también, que siempre pone cosas llamadas con temas de la historia y lo hace más llevadero al relato de la parte científica, ¿no? La etnología, debo decirle, es el estudio de los árboles, para hablar de los quebrayos, el arpacho, guayacán y todo eso. Entonces, de cada una de todas esas plantas, yo sacaba la flor, el fruto, la semilla, las medidas de alto, las medidas de ancho, todo eso. Y eso lo dibujaba. Algunos lo pude pintar, yo otros no me he tenido tiempo. Me llevan 5 volúmenes. Ese es un primer trabajo mío, antes. Todavía por ahí están los originales, pero parte de los primeros están grabados. Tanto que el ministerio me mandó con una mesita y una máquina de escribir. Que estuvo como 15 días para traducir el primer tomo. ¿Qué historia tiene ese gorro que tiene puesto ahora? No quedarme pelado para darle aire y sol. No tiene significación ninguna, es un capricho mío nomás. Estamos viendo unos escritos que, ¿de qué se tratan? Eran prácticamente como su diario personal, que él escribía de acuerdo al medio donde estaba. En cualquier papel que encontraba, escribía algún escrito o una experiencia de su vida, de lo que él veía, o sobre los estudios de la flora y la fauna de la zona. Y acá, por ejemplo, en este cuaderno de matemáticas que era de él, ha escrito sobre ese mismo cuaderno, ha escrito es decir, utilizando las hojas utilizando las hojas, ha escrito de cuando él llegó a Estanislao del Campo el 11 de agosto de 1929, concurría a La Plata y di una conferencia sobre la lepra y está poniendo todas cosas sobre su vida. Yo soy un médico que no creo tanto en la medicina. Soy un audaz y soy un medio bárbaro para mí. Uno dice, se mejoró por la dieta pastilla. Mentira. Ya veía. O la gripe viene, a veces se ponen de moda las cosas como... No digo que no exista, pero se ponen de moda también las cosas. En un tiempo todos eran leprosos. En otro tiempo todos eran tuberculosos. ¿Qué remedio qué remedio el otro y todo eso? Entonces yo soy un poco incrédulo de muchas cosas. Muchas veces con la baba del perro se cura con todos los microbios que tienen la lengua y la saliva. Se restañan las heridas fácilmente sin necesidad de ninguna droga. Es increíble. Dice que sería el diario de Maradona. Sería como un diario. Tiene varios de estos escritos con todos sus recuerdos. Y acá hay otro más
Consideraciones generales de observaciones directas del norte argentino, por Esteban Maradona, Pero fijamos, por el ejemplo, año 32. La marca del cuaderno, ¿no? El vencedor. Marzo del año 32 es esta, son todas estas observaciones que ha escrito él. Después hay otro más sobre discursos de su padre. Él los transcribía y en uno de ellos... y los guardaba así. Y sí, están en un cuadernito. Y este es otro de sus recuerdos, ¿no? De sus impresiones como un diario. Exacto. Un diarito sobre su vida. Claro, ustedes tratan de mantenerlo en orden todavía, ¿no? Los resguardamos para que sigan vigentes, ¿no? Como están, que están muy bien conservados. Eso es lo importante, ¿no? Para que esto es para la posteridad realmente, que es tan importante. Qué bueno. Dice, pasando el tiempo, son escritos páginas sueltas de él. Era la tarde de un día hermoso, el sol rayaba en el horizonte y demás cosas que escribe. Escribe acá está el índice. El índice del libro. Pasando el tiempo entre la selva, los eternos parias, recuerdos de Asunción, un nacimiento inaudito, la carreta, etnografía chaqueña, el lobizón, una visita a Santa Rosa, conferencias históricas, discursos, después está el ciervo, el área, bueno, todos escritos de él, todos escritos con una letra increíble, ilegible todavía, ¿no? Legible, que todavía esta es la parte del diccionario Toba Pilagá, que él lo hizo, con 3.000 voces, o 5.000, ya no me acuerdo cuánto, pero muy completo, porque él se tomaba el trabajo de preguntarle a los aborígenes, a uno y a otro, sobre la misma palabra, porque muchas veces le decían en broma o con mala intención, no le decían la verdad. Entonces él era un amante de que sea todo bien, perfecto, auténtico. Por eso le dio tanto trabajo escribir tantas... armar un diccionario, además. Armar ese diccionario Toba Pilagá, con toda la gente que él averiguaba y aprendió el idioma, obviamente, ¿no? Sí, de mañana me levantaba temprano, tomaba mi mate haciendo fuego en el suelo, para ir alrededor de la pieza quemando los microbios, las hormigas que tanto me perjudicaron, unas hormiguitas chiquitas que se meten a los cuartos, tratando de ir carpiendo los alrededores que enseguida crecen los pastos, los yuyos y todo. Irregularmente, porque a veces interrumpía mi sueño por hacerme enfermo, que tenía que trasladarme no cuadras sino leguas en todos los horizontes. Y tengo recuerdos de muchos conocimientos que da la vida agitada y dificultosa, porque justamente la invención suele surgir de la vagancia. Por eso que yo dije que para ser un sabio hay que ser un vago, porque le da oportuno del andar de un lado para otro, conocer más. Qué cosa tener, ¿no? Sí. La libreta de... El doctor Maradona, Esteban. Él era Esteban Laureano. Él nació el día de San Laureano, pero su primer nombre fue Esteban en honor a su abuelo, Esteban Villalba. Y también le gustaba ahorrar de esa época, Sí, ¿no? también, Esta es Caja Nacional de Ahorro y Seguro, libreta de ahorro del doctor Maradona, ¿no? Sí, es increíble. La libreta de ahorro de él, esto es del año 83, del año 82, se ve, del año 77, sí, la inició en el año 77. Y bueno, se manejaba con eso para no tener plata en efectivo. Yo supongo que era una comodidad, presentar la libreta y el correo le entregaba el dinero. Esa es la costumbre que teníamos en nuestra época por Perón, que fue el que favorecía y incentivaba el ahorro. Exacto. Y además, aparte de ser solidario en toda su vida, recordamos también
me comentaba lo que pasó en la época de Malvinas, ¿no? Con él. Sí, él sintió muchísimo lo de Malvinas y fue muy solidario, como todos los argentinos lo fuimos. Y acá encontré yo entre sus cosas una boleta para el Fondo Patriótico de 500.000 pesos. Está una boleta del Banco de la Nación, es todo un documento, la transferencia de 500.000 pesos que dice el 31 de mayo del año 82. A la edad ya, trabajando con todo lo que había realizado por el bien, ¿no?, de toda esa gente en el norte, solidario también con los soldados de Malvinas, ¿no? Sí, él fue muy solidario y sufrió mucho lo de la guerra de Malvinas. Él lo sintió tremendamente, es cierto. Pero también recordando a sus antepasados, porque los antepasados de él donaron en la campaña del general San Martín, donaron vino, tenían bodega, pasas de uva, frutas secas, e inclusive tenían 2 esclavos que también fueron al ejército de San Martín, porque en el ejército del general San Martín hubieron muchos negros que fueron extraordinariamente heroicos en la lucha por la independencia. Así que también eso también habrá incentivado y se habrá acordado, porque él siempre lo decía con todo orgullo, que sus antepasados habían donado para la campaña del Ejército Grande. Yo les agradezco a ustedes y quiero decirles a toda la gente que me estaba oyendo que el doctor Maradona es patrimonio de todo el país. Él pertenece es del alma de la República Argentina, porque se brindó para los argentinos, se brindó sin ningún interés de dinero ni de nada, sino movido por su gran generosidad y su amor al prójimo, como él decía. La Universidad de Formosa se encargó de destacar su figura a nivel internacional. En 3 oportunidades fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, y a pesar de no obtener nunca esa distinción, la Organización de las Naciones Unidas le entregó el Premio Estrella de Medicina para la Paz. Entre sus obras se destacan la construcción de una colonia para personas enfermas de lepra y también la fundación de la primera escuela bilingüe del país, una pequeña escuela que en Formosa impartía las clases para aborígenes, utilizando en parte su lengua. Entre sus otras obras, las producciones escritas pueden citarse A través de la selva, Recuerdos campesinos, Dendrología, Animales cuadrúpedos americanos, El problema de la lepra, Vocabulario indígena Toba Pilagá. El doctor Maradona murió en Rosario el 14 de enero de 1995, a los 99 años. Fue el doctorcito Dios, el doctor Cataplasma, el doctorcito Esteban, el médico de los pobres, como lo llamaban sus pacientes con profundo amor y devoción. Estar con usted es un honor, un placer muy grande. Esta entrevista va a salir por televisión. Cuando yo sea presidente la voy a nombrar ministro de Relaciones Exteriores de Costa. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Doctor. Es muy diplomático. Qué divino, pero además soy diplomática. Así viví, muy sobriamente, 53 años en la selva, dijo poco antes de morir, hasta que el cuerpo me dijo basta. Un día me sentí morir y me empecé a despedir de los indios, con una mezcla de orgullo y felicidad, porque ya se vestían, se ponían zapatos, eran instruidos. Creo que no hice ninguna otra cosa más que cumplir con mi deber.